Hola hermanos, buenos días. Les invito entonces a que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 3, el mensaje a Sardis. Y dice Apocalipsis 3:1: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré por ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muchas gracias, Joaquín. Sin lugar a dudas que la palabra leída es lo más importante. La meditación es la consecuencia de la lectura y tiene que estar siempre subordinada a esta lectura. Pero lo más importante, ya ha sido dicho, está en la lectura de la palabra del Señor. Por algo se llama palabra del Señor. Y ahí no hay alteración, no hay caprichos personales del predicador. Por eso la lectura es tan importante, la lectura de la Biblia. Antes de entrar en tema, quiero agradecer al coro. Me gustó mucho el trabajo que han hecho y me consta los jueves, los domingos en la mañana y todo el tiempo que ya llevan ensayo. Es el producto, el trabajo de mucho, mucho tiempo. El Señor bendiga esta labor, bendiga a cada uno de los integrantes y siga prosperándolo y se sigan sumando otros hermanos. La iglesia de Sardis. He querido traer hoy día a la iglesia de Sardis al púlpito, considerando el entorno en el que estamos durante este mes, lo que estamos hablando, lo que estamos meditando, lo que está en nuestro corazón. Prácticamente todos los mensajes guardan relación con la iglesia, con el comportamiento, con la motivación que necesitamos del cielo para continuar adelante. Y la iglesia de Sardis es una de las famosas 7 iglesias a las cuales se le envía un mensaje muy especial de parte del Señor Jesucristo. Es muy directo. El Apocalipsis tiene esa diferencia con otros libros porque abiertamente te dice que es un libro dictado por el Señor Jesucristo. Cada una de las iglesias ahí mencionadas existieron en el primer siglo, razón por la cual se les envía este correspondiente mensaje de parte de nuestro Señor, con reconocimientos, con reprensiones, con advertencias, pero también con promesas. Y lo que quiero decir con esto es que estas iglesias fueron históricas, existieron, no son metáforas, no son invenciones o creaciones para tratar de dejar algo en el tiempo, no, existieron, realmente fueron iglesias históricas. Existió Sardis y la iglesia que estaba en Sardis. No obstante, cada una de estas iglesias también constituyen una profecía que habla de un periodo específico por el cual pasaría la iglesia en la historia. Es profecía sobre la iglesia. Siendo Apocalipsis un libro por excelencia profético, escatológico, ¿cómo no se iba a hablar, cómo no se iba a incluir la historia de la iglesia? Y está dentro de los 7 mensajes a estas iglesias en particular, hasta que sea arrebatada. Por último, cada una de estas cartas a cada una de estas iglesias constituye un verdadero espejo en el cual cada iglesia local, a través de los tiempos y en todo lugar, puede
verse a sí mismo, así como cada uno de sus miembros, y puede reconocer sus desvíos, puede reconocer sus errores, recibiendo al mismo tiempo instrucciones para superarlos. Por eso estoy de acuerdo con hermano Julio cuando oraba y hablaba de Apocalipsis y el mensaje a las iglesias. Muchas veces es la parte que se lee rápido, es la parte que queremos pasar y queremos entrar a los misterios que vienen del capítulo 4 en adelante, y especialmente en algunos que son muy atractivos, pero realmente para nosotros es demasiado importante el contenido de estos mensajes porque son para nosotros directamente. Lo otro es información sobre el futuro y también constituye gran bendición. Pero estos son mensajes muy directos para las iglesias de hoy día, para la iglesia bíblica de Las Condes. Y quizás no es la mejor iglesia que podría haber elegido, la de Sardis, pero creo que sí es importante. Hemos hablado de Filadelfia, nos gusta mucho hablar de Filadelfia porque representa en gran parte la iglesia fiel en todos los tiempos y también representa de alguna manera la iglesia que está en la tierra antes del arrebatamiento. Pero quiero hablar de Sardis porque dice muchas cosas que creo que nos pueden ser útiles hoy día. Lo siento en mi corazón. Esta iglesia, la iglesia de Sardis, en lo que leyó Joaquín, vemos que fue reconocida por tener al menos una cosa. Hay otras iglesias a las que se le dice tú tienes esto, tú tienes esto, tú tienes esto, tú tienes esto. A esta iglesia solamente se le dice una cosa. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Como quien dijera, no es demasiado lo que se le dice, no es demasiado lo que tenía, pero ese pero es bien interesante. Y no solamente algunas personas, sino que se usa la expresión pocas personas en Sardis. O sea, una iglesia con pocos convertidos, en otras palabras. El cristiano es llamado a ser vestido de lino fino. Por eso que dice no han manchado sus vestiduras. El cristiano es llamado a ser vestido de lino fino, pues el lino fino representa el vivir justo y santo del creyente. Es una figura muy importante. Todo cristiano debiera ser visto permanentemente como vistiendo vestiduras de lino fino. En el capítulo 19:8 de Apocalipsis veíamos el jueves pasado en el estudio que estamos realizando sistemáticamente del libro, y dice, refiriéndose a la iglesia y a ella, la esposa o la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, y aquí está la explicación, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El Señor nos quiere ver justos, porque si somos hijos de Dios tenemos que vivir a la altura de nuestro Padre. En estas iglesias, en esta iglesia en particular, y mira, cuando hablamos de la iglesia de Sardis, no necesariamente significa que haya habido una iglesia en Sardis, pueden haber habido más de una iglesia local reunida en diferentes casas, porque recordemos que esa era la tendencia, ¿no es cierto? No habían edificios para iglesia, sino que se reunían. Así que la iglesia es el conjunto de todas las iglesias locales que estaban en este caso en Sardis. Y a esta iglesia, o el conjunto de iglesias que estaban en Sardis, se les dice que quedaban unas pocas personas, un remanente, y ahí viene el título, la razón del título, un remanente vigilante, un remanente, una manada pequeña que no se había contaminado, ni con los nicolaitas, ni con el balaamismo, ni con el jezabelismo, que son otras tendencias, porque si uno quiere saber con qué se van a contaminar, está muy claramente eso establecido antes. No vamos ahora a entrar en detalles sobre esto, porque sería un curso más que una predicación. Pero no se habían lamentablemente contaminado la iglesia, pero la excepción era esta manada pequeña dentro de la iglesia. Estos habían resistido la tentación de ceder ante los encantos del mundo y el paganismo. Y esto me motiva, digamos, a hablar de este tema, porque esta tentación está tan presente siempre en la iglesia y especialmente en el día de hoy con todos los medios de comunicación tan perfeccionados y tan insistentes, tan penetrantes, ¿no es cierto?, en la vida personal de cada uno. ¿Cómo se maneja? Ahora la pregunta es, que no está contestada, ¿cuántos salvos habría entre los miembros de esta iglesia?
Da la impresión que eran poquitos. Sin duda estas personas no fueron bien miradas por el resto de la congregación. Deben haber sido los fanáticos de la iglesia, deben haber sido los que llevan las cosas a un extremo, pero son aquellos de los cuales se dice, pero tenemos que aprender a vivir en el mundo y con el mundo. Sí, hay que aprender a vivir, pero ese aprender a vivir significa ser impermeables al mundo. Impermeables. Estas personas no las pasaron bien, porque de alguna manera llegó rápidamente el tiempo de la persecución, la persecución imperial especialmente, y ellos sufrieron la persecución imperial, pero siempre este grupo, el que trata de buscar y mantener sus vestiduras blancas, va a ser también un grupo, muchas veces, perseguido por la propia iglesia. Hermanos queridos, la iglesia tiene una función muy importante. Viéndolo, podemos verlo muy técnicamente, pero lo voy a ver a la luz de ciertas palabras de los hechos. La iglesia tiene la función de trastornar al mundo entero, y mientras lo esté haciendo, está cumpliendo con su deber. Dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz, la palabra que se predica desde este púlpito, la palabra que sale de los labios de cada uno de ustedes, es locura a los que se pierden. Sí, hablamos locuras para ellos. 1 Corintios 1:18. Y luego agrega, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué diferencia más grande? Pero esta iglesia local, me refiero a Sardis, se había camuflado con el mundo, y ese es un riesgo muy grande, y muchas, pero muchas iglesias locales a través de la historia han caído en este truco del mundo y han terminado perdiéndolo todo. Ella se había trastornado, y aquí voy a hacer un juego de palabras, se había trastornado con el mundo en lugar de ella trastornar al mundo. Nosotros debemos ser modelo al mundo, no el mundo modelo para nosotros. Cuando el mundo es nuestro modelo, hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Fíjate que hay un hecho muy interesante en Hechos capítulo 17, versículo 6. Dice que como producto de la predicación de Pablo en Tesalónica, se produjeron conversiones y terminó constituyéndose una iglesia. Una iglesia. Pero también hubo revueltas y disturbios debido a que el mensaje de salvación era ofensivo para muchos. Producto de esto, algunos hermanos fueron llevados ante las autoridades. Y la acusación era la siguiente. Hechos 17:6. Estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Y se habían alojado en la casa de algunos hermanos. Entonces estaban llevando a estos hermanos. Mira, estos están protegiendo a los que están trastornando al mundo. Y eso molestaba mucho. Trastornan, subvertido. La palabra en griego significa perturbar, revolver, los que las revuelven, los que están... No porque estén haciendo marchas ni cosas, pero el mensaje que tiene, el mensaje que emana de sus bocas, trastorna la sociedad en la que estamos viviendo, trastorna las casas, produce, como mismo el Señor Jesucristo lo dijo, no he venido a producir paz, sino que controversia de alguna manera, o distancia, distancia entre seres aún muy queridos. ¿Por qué? Porque el mensaje es de una bendición incalculable para toda la familia, pero no todos llegan, y algunos nunca llegan a entender esto, y produce situaciones tensas. Así que estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y por la gracia del Señor vemos que se había la fama de Pablo y sus mensajes, la fama de los misioneros había llegado al punto tal que todos ya la conocían. Ahí llegan los que trastornan el mundo entero. Esta expresión resulta interesante y cabe hacernos una pregunta. ¿Es verdadera la afirmación del populacho, esta acusación que se está haciendo? Es claro que ellos acusaban por falso celo religioso. Si vemos el fondo,
Ellos acusaban por envidia, por la odiosidad nacida del contraste entre la luz y las tinieblas. Incluso vemos que en la acusación se añade una tergiversación total. Si leyéramos el pasaje más amplia, en forma más amplia, veríamos que se les acusa de promover la desobediencia civil, se les acusa de promover la revolución, se les acusa de que estaban haciendo campaña a otro rey contraviniendo los decretos de César. Se pasaron de largo en las acusaciones porque eso jamás sucedió. Jamás sucedió. Entonces ahí vemos que realmente había una fobia, por así decir, hacia Pablo y el mensaje que estaban entregando. Por otro lado, vemos lo que decíamos antes, que sí se estaba predicando un mensaje de paz, de amor, de liberación, pero este mensaje contradice las prácticas religiosas, las prácticas sociales y familiares de los habitantes del mundo conocido. De alguna u otra manera, lo bueno, las cosas que el mundo admite que son buenas cuando tú se las predicas, cuando tú los enfrentas, cuando los enfrentas con la luz y dice, pero el Cristo dice esto, pero usted está fallando en esto, aunque saben que son cosas buenas, para ellos son chocantes. Un mensaje que efectivamente implicaba la afirmación de que César no era divino. Esa verdad ya era suficiente para aprovecharla y tratar de ir en contra de Pablo. Que las religiones locales eran abominables. Sí, pero al decir eso no estoy diciendo ninguna mentira. Y todo lo contrario, está tratando el apóstol Pablo, estaban tratando los predicadores de liberarlos de esa esclavitud abominable que los demonios tienen o ejercen sobre las personas que están siguiendo religiones paganas. Si bien es cierto que no era verdad las cosas de las cuales se les acusaba, sí era verdad que ese mensaje trastornaba al mundo. Eso es verdad, estamos de acuerdo. Porque es un mensaje cortés, siempre el cristiano ha sido cortés, pero no transaba ni incorporaba elemento alguno del mundo para hacerlo más llevadero, como suele hacerse, para hacerlo más simpático, para hacerlo más aceptable. En otras palabras, Pablo y todos los misioneros bíblicos no diluían el mensaje para hacerlo más bebible, para tragarlo mejor. No, ahí no había dilución alguna. La misión de Pablo y también hoy de la iglesia no es condescender ni entretener al mundo, sino trastornarlo, perturbarlo, revolverlo, alterarlo, diciéndose a los millares de fornicarios, por ejemplo, que Dios sigue viendo estas conductas como pecado. Pero no existe película alguna que tú puedas ver para entretenerte, o para etcétera, etcétera, y que no te muestre la fornicación como algo normal, algo deseable, algo que solamente critican los fanáticos. Pero nosotros seguimos diciendo. ¿Por qué? No porque lo sigamos diciendo nosotros, porque la Biblia sigue manteniendo los principios básicos en forma inalterable a través del tiempo. Bueno, le decimos a los adúlteros que deben romper con esas relaciones ilícitas. Pero es que tú no entiendes lo que es el amor. Yo entiendo que el amor sin la verdad no sirve para nada. El amor sin la verdad ya se ha demostrado infinitas veces que te puede llevar hacia cualquier cosa, porque tú puedes amar cualquier cosa, pero tienes que someter el amor, porque el amor es pasional. Entonces tienes que entender que el amor está subordinado a la verdad, y a la verdad bíblica. 1 Corintios 13, demasiado claro en eso. El amor no hace nada indebido, por ejemplo. Y no hacer nada indebido significa no hacer nada que no esté conforme a la voluntad de Dios. Así que el verdadero amor, que palabra muy utilizada, no está en hacer lo que tu corazón te diga, sino hacer lo que la palabra de Dios dice. Si no se somete, entonces no es amor. No es amor. Bien, el mundo no le gusta que se le digan muchas realidades, cosas que para el mundo y por la práctica de la sociedad han pasado a ser cosas normales. Pero ¿qué es normal a los ojos de Dios? Bueno,
hay tantas cosas. Le decimos a las personas que hay un orden establecido por Dios desde la creación del hombre para el efecto de las relaciones sexuales. Dios creó un hombre, una mujer, el matrimonio debe ser solo entre hombre y mujer, y esto cada día cae más mal. Revolucionamos al mundo, nos caemos mal, pero no importa, hermanos, sigamos adelante. Hay muchas prácticas que deben ser abandonadas. Hay muchos corazones y cosas que deben ser limpiadas por Dios. Solo Él puede limpiar, solo Él puede cambiar afectos no naturales, como dice la Escritura. Nosotros le decimos a los pueblos indígenas, por eso hay tantos misioneros han llegado a pueblos indígenas, que sus pillanes son demonios. No, pero están tocando la cultura, la cultura. Que sus machis son brujas. ¿Cómo se te ocurre? Eso es absolutamente un discurso no ético, eso es un discurso no correcto. Pero la Biblia lo dice. ¿En qué estamos viendo hoy día? Y estas son prácticas que son fáciles de demostrar porque hay bastante información al respecto. Muchas religiones comienzan a unirse con machis, unirse con la práctica porque es propia de los curanderos y otros chamanes para tratar de, entre comillas, ganar a esa gente. Esa gente no se va a ganar jamás, y los que logres ganar a través de ese medio serán falsos cristianos. Así que nosotros tenemos un mensaje impopular. Y lo tuvimos ayer, lo tenemos hoy y lo tendremos mañana. La opresión, sí, va siendo cada día mayor. La iglesia tiene la función de trastornar el mundo entero y mientras lo esté haciendo está cumpliendo con su deber, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, dice el apóstol Pablo. Y luego agrega, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Qué tremendo, hermano. La iglesia y su mensaje es sal que preserva y evita la corrupción. Pero si la sal se desvaneciera, si el mensaje se torna humanista o se adapta a la legislación o se adapta a los principios de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, para no ofender, la sal llega a ser tan insípida, tanto que al final ya no sala. Y esa iglesia simplemente, y de acuerdo a los principios bíblicos, está muerta. Aun cuando algunos predican incluso, y se puede decir, pero esa iglesia está moviéndose, está haciendo cosas. Pero la pregunta es, no digo que seamos la única iglesia pura y santa, hay muchas iglesias que están cumpliendo la labor del Señor, pero tenemos que poner cuidado que el mensaje que se entregue, cuando se entregue, cómo se entregue, tiene que estar totalmente asociado a la voluntad de Dios, como Dios quiere que se entregue ese mensaje. Cuando el apóstol Pablo iba por las calles y la muchacha decía, oh, estos son siervos del Dios vivo, etcétera, le hacía una propaganda fantástica, tenían un marketing tremendo en ese lugar. Te recordarán la anécdota, no vamos a ir al detalle, pero a Pablo no quiso propaganda gratis de parte del enemigo, porque era un demonio que había en esa niña que le estaba haciendo decir, aunque parezca increíble, cosas verdaderas, pero no nos interesa que la verdad la digan venga de mala fuente. No queremos propaganda del infierno. Y Pablo simplemente se da media vuelta y le dice, libera a la muchacha del demonio, y la muchacha deja y pierde sus capacidades que el demonio le daba, esa capacidad de, por ejemplo, ver el futuro, etc. Así es, no queremos la ayuda de Satanás. No se acepta. Así que aun cuando algunos pueden predicar, si no se predica lo que Dios quiere que se predique, mejor cállense. Eso es lo importante. Agradan a los oídos del auditorio, por supuesto, cosechan simpatía, se cosechan alabanza, pero el mensaje está llegando a los corazones.
El mensaje verdadero enfrenta, el mensaje verdadero hiere, el mensaje verdadero irrita por naturaleza. Trastorna, perturba, revuelve. No es grato decirle a alguien que tiene cáncer, pues de algún modo u otro sufrirá de un shock cuando reciba el informe médico. Esta verdad le herirá, igual que la gran verdad que dice que eres un pecador y que a pesar de todo lo que estás haciendo vas al infierno. Duele, molesta, irrita. Esta verdad herirá, pero ninguna persona podrá someterse a tratamiento, ninguna persona podrá ser sanada si no sabe la verdad, tal como es. Las soluciones siempre comienzan así, con una verdad hiriente. Vas al médico, te dice tienes tal cosa, pero bueno, dolió mucho, pero ya sé que la tengo y ahora veremos cómo enfrentarla. En el caso espiritual es lo mismo. Tenemos que... La base, digámoslo de forma muy sencilla, la base de la conversión es el arrepentimiento. Pero si no tienes ni sientes que tienes que arrepentirte de algo, como los mensajes, muchos los mensajes que se entregan, tú ves pasar adelante en muchas campañas a cientos de personas, pero ¿cuántos de ellos entendieron que tienen que arrepentirse de sus pecados? ¿Cuántos de esos que van caminando están realmente arrepentidos? Y si no hay arrepentimiento, no hay salvación. La iglesia no cambiará al mundo porque sabemos por las escrituras que el mundo ama más las tinieblas que la luz. No, se convierten por miles, pero veamos, hay arrepentimiento, hay enfrentamiento con la realidad. La realidad, no la ilusión que le estamos presentando, solo ofreciendo cosas. Pero... Y esta es la condenación, dice en Juan 3, 19, 20, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No usemos el truco de colocarle un poco de tiniebla a la luz, de no iluminar tan fuerte porque podemos irritar las pupilas del que me está escuchando. No, iluminamos, porque si no, no hay salvación. La iglesia va a cambiar a la persona convertida, pero no al mundo. Sabemos que el mundo, por excelencia, va a seguir por malos pasos. Hermanos, necesitamos un mensaje claro, no ambiguo, no relativista, no aceptable. Y recuerdo las palabras aquí del apóstol Pablo una vez más, cuando en 1 Corintios 14, 8 dice, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Si tu mensaje es ambiguo, sí, estás mal, no estás, pero mira, quieres seguir a Cristo, haz esta oración y listo, estamos al otro lado. Pero no hemos visto el tema del pecado, no hemos visto el tema del arrepentimiento, no nos sirve para nada. El creyente y con él la iglesia, o sea, el conjunto de creyentes, son llamados a ser diferentes. Somos llamados a ser diferentes al mundo, a ser luz para el mundo. Es que te crees la muerte. Entonces viene otro tipo de argumentación. Es que ustedes son a ustedes los justos, pues. Y empieza entonces el aspecto burlesco. Pablo le dice a la iglesia local de Filipo, en Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, vuelve a hacer la alusión de sin mancha que veíamos en Sardis, en medio de una generación maligna y perversa. Así que tú no eres maligno y perverso. No lo soy, porque el Señor me ha transformado, he nacido de nuevo. Yo también formé parte de la generación maligna y perversa. Pero ahora, como termina estas palabras de Pablo, dice por medio de... Voy a leer el trozo completo. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Tenemos que iluminar al mundo. Tenemos que ser reconocidos como diferentes. ¿Y en qué consiste esa diferencia? En última instancia, ser muy parecidos a Cristo. Volvamos a Sardis. Nos alejamos un poco para hacer este análisis. El Señor les enrostra varias falencias, pero ya sabemos qué es lo que está pasando con Sardis. Si tú ves, las iglesias anteriores iban hacia este extremo. El Señor le dice a Sardis, solo estás viva de nombre. Tienes
nombre de que vives y estás muerto. Esa es la palabra, eso es literalmente. En otras palabras, solo estás viva de nombre. Porque una cosa es llamarse cristiano y otra serlo. Tenemos en Sardis una iglesia llamada cristiana con nombre de viva. En su título decía que sus miembros eran hijos y seguidores de Cristo porque soy cristiano. Sin embargo, estaba formada casi exclusivamente por imitaciones de cristianos. Nombre de que vives y estás muerto. Si sales aquí afuera y hacemos un experimento social, o como se les llama, y vamos a hacer una encuesta y le preguntas a las personas que pasan, ¿usted es cristiano? Casi todos te van a responder, sí, por supuesto. Algunos te dirán, ¿usted cree que soy un animal? Porque la idea de cristiano para muchos es simplemente diferenciarnos de los animales. Para otros, sí, ¿y por qué? Bueno, pues nací, soy católico, soy esto otro, si va un poquito más allá, se va a encontrar con los adventistas, soy adventista. Bueno, y casi todos le van a decir sí. Hay muy pocas excepciones. Pero ¿cuántos de ellos son verdaderamente cristianos? ¿Cuántos de ellos solo tienen nombre de que viven cristianos? Es el nombre de alguien que ha nacido de nuevo, que está vivo en Cristo. ¿Pero vive realmente? Ejemplos tenemos millones y podríamos llevarlos a la práctica, ¿no? Además, Sardis tenía cosas en estado agonizante, y esto es bien interesante. Le dice el Señor, afirma las otras cosas que están para morir. Ya casi no te queda nada, le dice a Sardis, pero afirma las cosas que están para morir. Tenía muchas cosas que habían heredado de la verdadera fe. Algunos principios doctrinales básicos, algunos escritos bíblicos, pero la destrucción ya había comenzado. La muerte no siempre es instantánea, muchas veces se propaga, como en el caso de la gangrena, como en el caso de un... Y esto lo hemos usado mucho, pero no sé si realmente lo hemos visto. Personalmente yo sí me ha tocado ver. Mira, si basta que coloques una manzana podrida en medio de 200 manzanas buenas y al rato vas a tener las 200 manzanas podridas. Sucede, se va propagando la descomposición, se va propagando las diferentes formas de males. Una araña de rincón, primero ves un puntito y después pues, se va necrosando. Bueno, las cosas es así. Con la iglesia pasa lo siguiente. La muerte, si no se corta a tiempo, arrasa con todo. Sardis tenía que tomar decisiones fuertes. Además le dice que hay obras imperfectas delante de Dios. Literalmente, en la lectura decía, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Obras. Había obras, hacía cosas, pero no se trata para el servicio del Señor solo hacer cosas, sino hacer las cosas que el Señor ha enviado. No obstante, orar para Cristo también hay que obrar según su voluntad. No se trata solo, porque yo todo esto lo hago para Cristo. ¿Y para qué cree usted, pastor, que lo estoy haciendo? Pero estás actuando conforme a su voluntad, conforme a la doctrina, conforme a la santidad exigida, por los motivos correctos, etcétera, etcétera. Hay varias preguntitas que hacerse cuando se ven muchas obras. ¿Cuántas veces personas se molestan incluso cuando uno detiene a veces algunos impulsos de alguien que supuestamente trabaja para el Señor y las personas critican y no se dan cuenta que no basta con trabajar, no basta con obrar, no basta con el entusiasmo, no basta con hacer mucho, sino que todo debe ser hecho conforme a la doctrina, al orden, a la obediencia y algo muy importante, pero muchas veces pasado a llevar, conforme a un verdadero llamado. Son demasiados los misioneros y pastores que no han sido llamados y están en los púlpitos y están haciendo misiones, pero no son misioneros, ni son pastores. Muy especial. Es delicadísimo ese punto y se podría ampliar y dar multitud de ejemplos, amados hermanos. Ahora, Sardis en el panorama profético. Quizás esto es un poquito más complicado. Voy a tratar de condensarlo para no entrar en otro punto que por sí solo sería muy largo.
Cada uno de los mensajes a las iglesias de Apocalipsis, además de ser, como decía, una iglesia real, histórica, no metafórica, sino que real, representa también un mensaje que apunta hacia el desarrollo histórico de la iglesia. Por ejemplo, el primer mensaje es a Éfeso. Ahora, desde la perspectiva histórica, representaría a la iglesia del primer siglo. Por eso se le dice, pero has perdido tu primer amor, porque tuvo ese primer amor con el mismo Señor. Tuvo una alimentación, un cuidado tremendo, pero Éfeso hacía muchas cosas, a diferencia de Sardis. No se les dice que haces algunas cosas, hace muchas, pero sin la motivación fundamental, el motor fundamental que debe haber, que es el amor a nuestro Señor Jesucristo. Después viene el mensaje a la iglesia de Esmirna y estaría representada por el periodo que continúa en la historia, un periodo muy complejo. Por eso ahí a esta iglesia se la trata muy bien, se le habla de lo que va a padecer, le dice que será perseguida por 10 días y siempre se ha interpretado, y es muy fácil hacerlo calzar con la historia, porque hubieron 10 grandes persecuciones que empezaron con Nerón, y el primero que perdió la vida fue el apóstol Pablo. Cuando le cortaron la cabeza, era Nerón el que estaba a la cabeza de Roma. Así que eso es el periodo que continúa. Después viene el mensaje a la iglesia de Pérgamo, la cual representaría ahora desde la perspectiva profética a la iglesia que sobrevivió a la persecución, y descubrimos aquí que gran parte de esta iglesia estaba totalmente casada con el mundo. Suele suceder cuando ha habido una gran opresión sobre la iglesia, sobre un pueblo, y luego se libera. Lamentablemente el resultado no es muy bueno. La gente olvida muy rápidamente de dónde viene y olvida de agradecer al Señor por esa liberación, y más bien empieza a pololear con lo mundano. Luego viene la iglesia de Tiatira. Proféticamente estamos observando un tiempo de introducción masiva de grandes y letales herejías. Pérgamo abrió la puerta, Tiatira representa todo lo que entró con esa puerta abierta, y también un periodo importante de la historia. Y ahora estamos aquí en Sardis. Sardis significa remanente, lo que queda. Y aquí van a entender completo la razón del título del mensaje de hoy día. El mensaje sería un remanente vigilante. Sardis significa remanente, y se le dice que vigile. Históricamente, si consideramos esta visión histórica, estamos entre los años 1500 y 1700, y es todo lo que siguió a la Reforma. Pero es una iglesia que ha sucedido algo con ella muy malo. Empezó muy bien. Esta quinta iglesia se ha invertido el orden normal dentro de la iglesia. Tenemos una iglesia muerta en la que hay sobrevivientes. Normalmente una iglesia local es una iglesia viva dentro de la cual hay algunos muertos. Pero aquí es al revés. Esta iglesia ya no hay sobrevivientes y no hay prácticamente gente viva, y hay un remanente, un grupito que está vivo. Y esto tú dices, pero ¿dónde lo vemos? Bueno, es fácil de verlo. La Reforma fue un movimiento magnífico, pero que en relativo poco tiempo quedó inmovilizada por viejas ataduras que vienen del tiempo de Tiatira. Hoy día, por ejemplo, si queremos ver literalmente a Sardis, vemos a importantes sectores de las iglesias históricas, como se les ha llamado, las iglesias que nacen de la Reforma, llámese anglicana, llámese presbiteriana, llámese luterana, llámese reformadas, etcétera, etcétera, ordenando a pastores homosexuales. Eso es Sardis. Tú ves la iglesia de Inglaterra cómo va, pero como una locomotora a todo carril hacia el ecumenismo en una forma plena, perdiendo todo lo que ha ganado a través del tiempo. Estadísticamente, y esta ya es una estadística antigua, habría que modernizarla, regularizarla, pero directamente de la fuente la obtuve, por eso que la valorizo. El 95% de los pastores luteranos no creen en la literalidad de las Escrituras. El 95%. Entonces pensemos qué le queda a la congregación a la que está predicando. Sardis.
Eso es Sardis. ¿Te fijas? O sea, lo que dice la Biblia lo estamos viendo nosotros. Estamos viviendo ese tiempo, el tiempo de Sardis, desde la perspectiva histórica. Y por eso desde el principio el Señor se presenta a Sardis, y aquí están las advertencias, y nos empezamos a notar que aún en la presentación a Sardis hay advertencias. El Señor se presenta a Sardis de la siguiente manera: el que tiene los 7 espíritus de Dios. Entendamos que estos 7 espíritus se refieren al Espíritu Santo, manifestado en 7 formas. Pero cada vez que habla de los 7 espíritus del Apocalipsis se refiere al Espíritu Santo. Y las 7 estrellas. Estrella es un símbolo de los líderes, de los pastores. Así que les recuerda de un principio: ay, Sardis, te está hablando el que tiene el control y dominio sobre las estrellas, o representante de las iglesias. Esto no es cosa humana. Soy yo la cabeza y yo el que te estoy pidiendo cuentas. Y bueno, y antes, y muchas veces se ha recordado que el Espíritu Santo es quien da vida auténtica a la iglesia local. La vida de la iglesia local depende de una conexión vital con el Espíritu Santo y que su cabeza sea efectivamente Cristo. Estas dos cosas son inamovibles. Si mi cabeza es Cristo, significa que el Espíritu Santo está guiando a los líderes, está guiando a la iglesia en el desarrollo y crecimiento de la misma. Ahora, gravísimo, gravísimo, gravísimo es achacar al Espíritu Santo con tal de parecer una iglesia espiritual, cosas que no son bíblicas. Y eso se ve muchísimo hoy día. Y les advierte: sé vigilante. Sé vigilante. Afirma las otras cosas que están para morir. Ya has sufrido mucho daño por este pololeo con el mundo, por este pololeo con la sociedad. En vez de tú imponerte, en vez de revolucionar al mundo, el mundo te revolucionó a ti, Sardis. Se metió el mundo hasta el fondo, hasta la cocina de tu casa. Y les advierte: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Recibió las Escrituras, recibió el mensaje, recibió la palabra pura y santa de Dios. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Y guárdalo, le dice, guárdalo. ¿Qué vas a hacer con lo recibido? Pues guardarlo, ponerlo en acción. Guardarlo no es meterlo a la chaqueta o esconderlo. No dice escóndelo, guárdalo en el sentido de cuida esas cosas y úsalas. Son para colocarlas en acción. Mucho antes de estas advertencias, se advierte de la aparición de falsos sistemas. 1 Timoteo 4:1, por ejemplo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Obviamente que estos demonios no se manifiestan como tal y parecen muy normales y amigables. Hoy estamos viviendo en el tiempo simbolizado por Sardis en muchos sentidos. ¿Y qué le dice al final? Arrepiéntete. Esto es base para la reconciliación con Dios. Dios no negocia. Dios no negocia. Y lo digo porque me ha tocado verlo incluso en películas cristianas. En personas, no, yo negocié con Dios. No. Dios no negocia. O tomas lo que Él te dice o lo dejas. Esto es un principio básico, amados hermanos. ¿Cuántas personas dicen, no, es que yo soy regalón del Señor? No, por favor, eso no corre. Y después le dice, si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Cuidado, aquí no se habla del arrebatamiento. En este caso es una amenaza. El arrebatamiento es la gran bendición de la iglesia. Aquí está en otro sentido, está como diciendo, te va a llegar la reprensión, el castigo, en el momento que no te das ni cuenta como ladrón. Está en ese sentido, no en el otro. Y finalmente, y ya no me voy a detener más, estamos terminando con el quinto punto, promesas a Sardis. Hay dos promesas en las que no me voy a detener mucho tiempo, para los que vencieren a la presión.
Pero tienes, y vuelvo a leer esta parte porque es una de las más bonitas, unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es una porción compleja porque da a error cuando la leemos, especialmente en las versiones más corrientes. Aquí lo que está diciendo, el que venza, así será cubierto con vestiduras blancas, de alguna manera sobrecubierto. Viste en la tierra con vestiduras blancas, yo te voy a sobrecubrir con una vestidura, pero de un blanco que nunca conociste antes. Y lo que dice, de ningún modo borraré el nombre de él del libro de la vida. Esto es un contraste, tenemos que entender que aquí hay un tremendo contraste. Se le dice a la iglesia en general, si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. De alguna manera, el Señor ya había amenazado ante a la iglesia de Éfeso. Si no te comportas como corresponde, yo simplemente voy a sacar el candelero, es decir, va a hacer desaparecer la iglesia como iglesia. Pero si el título sigue afuera, iglesia, nombre de que vives, pero estás muerto. Los títulos no sirven para nada aquí. Entonces, en contraste con esto, lo que está diciéndole a esta iglesia, no, así como a ellos los puedo borrar, ellos van a recibir castigo, van a desaparecer, ustedes nunca, nunca será borrado. No dice que pueda ser borrado el nombre de un salvo, no es esa la idea aquí para nada. Mira, incluso hay otras versiones que son bastante más claras. Dice en otra versión, el que salga vencedor se vestirá de blanco, jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Ves que la intención es esa? El gran Rairi dice, no borraré su nombre, no es una amenaza, y tomo sus palabras, sino la seguridad de que los nombres de los salvos siempre estarán en el libro de la vida. Es para confirmar eso, los verdaderamente salvos están allí, no que puedan ser borrados. Los que van a ser sacados son los que no están en el libro de la vida del Cordero. Muy bien, hermano. La carta a la iglesia que se encontraba en Sardis constituye una sirena. Sirena en el sentido de la sirena de bomberos, la sirena que alerta del ataque de aviones que se escuchaban en las guerras mundiales y todavía se siguen escuchando en muchos países. Una sirena o una alarma que constantemente alerta a las iglesias locales de ayer y de hoy, diciéndole a la iglesia bíblica, Las Condes, sé vigilante. Acuérdense pues de lo que han recibido y oído y guárdenlo. Yo siento este mensaje profundamente en un mundo que está perdiendo todo lo que ha recibido y no lo guarda, en que la Biblia se está guardando y están apareciendo los pastores súper espirituales que ellos no necesitan Biblia, sino que simplemente lo que el Espíritu le dice en el momento. Falsos pastores, obviamente. Tenemos que acordarnos de esto, hermanos. Son 40 años, varias veces lo he repetido, porque, como les he dicho antes, estadísticamente, analíticamente se ve, bíblicamente y también fuera de la Biblia, que 40 años es una etapa muy especial. Hay que poner cuidado. Sigamos manteniendo estos grandes principios, sigamos siendo vigilantes, acordémonos de lo que hemos recibido, mantengamos siempre la Biblia como la prioridad en nuestra Biblia. Y guardémoslo, es decir, no solamente escondamos la Biblia, para nada es eso lo que dice, sino que guarda de mantenerlo en buena cuenta en acción. Volvemos a oír la voz de Pablo diciéndole a los pastores en la segunda epístola pastoral a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es un llamado personalmente que me llega primeramente a mí este mensaje, por supuesto, y me obliga a realizar todas estas labores. Nos obliga a los que estamos en la directiva, nos obliga a los que tenemos responsabilidades de púlpito, responsabilidades especiales, pero también es un mensaje a toda la iglesia. Pero también esta voz de alerta, esta sirena, estimula y promete. No es solo castigo.
El que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Por qué vencer? Porque estamos luchando, hermanos queridos. Uno de los más grandes errores, incluso en muchas iglesias no se escucha ni por chiste los himnos que hablan de batalla, los que hablan de guerra, los que hablan, por ejemplo, a la batalla o cristiano, etc. Hay tantos himnos de esa naturaleza que te motivan y te muestran, como dice el apóstol Pablo, que estamos en una guerra espiritual, estamos activos en una guerra. No es el paraíso y tratan de, autoengaño. El que venciere en esta guerra será vestido de vestiduras blancas, o sea, el que no se contamina, que mantiene sus túnicas blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Ya vimos que esto va mucho más allá de decir que se puede borrar. No, está diciendo, no, les aseguro que su nombre permanecerá ahí. Y no solamente eso, sino que viene la bendición de presentarnos delante de su Padre cuando llegue el momento y delante de sus ángeles, porque el Señor estará orgulloso. Estos sobrevivieron. Padre, estos te honraron y me honraron en la tierra, aunque muchos dejaron y cerraron sus Biblias. Estos me honraron cuando muchas iglesias estaban pololeando con el mundo. Padre, eso es lo que está diciendo allí. Vamos, te va a honrar, nos va a honrar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque no cambia. Y en estos tiempos complejos, Señor, si no tenemos direcciones, porque simplemente no abrimos tu palabra, Señor, porque hay tanta dirección. Qué motivador, Señor, lo que le dices a esta iglesia, que parece que fuera todo malo, pero cuánto provecho podemos sacar para nosotros mismos. Te doy gracias, Señor, porque has cuidado esta iglesia. Te doy gracias porque esta es una iglesia en la que veo más que un remanente, es un lindo grupo, Señor, un lindo grupo de hermanos que te buscan de corazón, un lindo grupo de salvos y que lo único que pretenden es llegar con este mensaje de salvación, trastornar también a otros, Señor, con el mensaje de salvación, Señor. Gracias, Padre Celestial. Yo te pido que nos mantengas así, Señor, nos cuides y, Padre Celestial, nos ayudes a enmendar el rumbo si es que en alguna medida lo hemos tergiversado. Lo hemos cambiado, Señor, de lo que debe ser. Gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén.